Bienvenidos pues al culto de esta tarde en esta ocasión. Y como la mayoría estabais la semana pasada, pues vais a entender mejor lo que vamos a hablar hoy. De hecho lo dije en el culto, al final del culto pasado. Para hacer un pequeño repaso, vamos a ver qué vimos en la semana anterior. Supongo que os acordaréis, vimos que todo fue creado por el trabajo conjunto entre el Padre y el Hijo. Estábamos hablando acerca de la preexistencia de Cristo, si preexistió o no preexistió. Y mostramos una serie de versículos bíblicos y citas de Ellen White que demostraban que sí que existía como ser separado del Padre antes de venir a encarnarse a la tierra. ¿Y por qué es así? Pues porque vimos que todo es creado por el trabajo conjunto entre el Padre y el Hijo. Por la voluntad del Padre son todas las cosas y por medio del Hijo se ejecutan sus propósitos. Vimos también Génesis 1, en especial el versículo 26, donde se ve al Padre hablando, diciendo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También hablamos del ángel de Jehová. Descubrimos que es Cristo. Cristo siempre estuvo en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Desde el inicio es Cristo que se comunica con sus profetas y se comunica con su pueblo. No lo hablamos, pero también podríamos haber nombrado al arcángel Miguel, también es Cristo, es el ángel de Jehová. Y finalmente vimos que negar la preexistencia de Cristo lleva a no entender el plan de redención y a no entender el carácter y la misión de Cristo. Hay mucha gente actualmente aún que niega que Cristo preexistiera. Dicen que no, que se formó expresamente para venir a nacer a la tierra o que simplemente empezó su existencia cuando nació del vientre de María. Bien, eso vimos que no es así y negarlo destruye por completo el plan de redención y también destruye la relación paterno-filial que tiene con Dios y el amor que tiene Dios por su Hijo y por sus criaturas que somos nosotros. Y hoy, en relación a esto, como el otro día, como es normal, me di cuenta que al descubrir que en Génesis 1:26, cuando vemos que el Padre dijo a su Hijo, hagamos al hombre, sorprendió un poquito, pues vamos a ver dos citas de nuestros pioneros y una más de Ellen White que corroboran esta idea. En los tiempos de los pioneros, decir que en Génesis 1:26 y que en toda la creación actuaron siempre el Padre y el Hijo en comunión, era una creencia común, era algo muy común que todo el pueblo sabía. Con los años y las décadas se ha ido perdiendo y ahora parece como un hecho sorprendente. Por eso hay que volverlo a recuperar, volverlo a rescatar para tenerlo fresco en nuestra mente. Con lo cual vamos con alguna cita más acerca de Génesis 1:26. La primera que vamos a ver está en un libro de James White, marido de Ellen White, escrito en 1870, que se titula La Ley y el Evangelio, y empieza diciendo: el Padre y el Hijo fueron uno en la creación del hombre y en su redención. Dijo el Padre al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y sigue un poquito. Vemos que James White también lo tenía muy claro. El Padre dice al Hijo y el Hijo ejecuta los planes del Padre. Del Edén al Edén, un libro escrito por Joseph Harvey Wagoner, padre de Elliot J. Wagoner, uno de los expositores oponentes del mensaje de la justificación por la fe en 1888, dice en su libro: Dios le dijo a su Hijo, y nos lleva a comparar Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, que es justo lo que vimos el otro día, también nos lleva a comparar Colosenses 1 del 13 al 17 y Hebreos 1, 1 y 2. Estos textos los mostramos el otro día antes de ver las citas y comprobamos que a partir de aquí es de donde se saca el hecho de que todo fue creado por medio del Hijo en comunión con su Padre. Y Joseph Wagoner lo ve, dice: Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y señoremos sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, etc. Por tanto, vemos que en aquellos tiempos la mayoría de pioneros y gente del pueblo que exponía temas y escribía libros, este punto lo tenían completamente claro y establecido como principio fundamental firme. Y ahora vamos a ver una cita de Ellen White que está en El Deseo de todas las gentes, páginas 714.1 y 714.2, en donde también se pone de manifiesto otra vez esa idea. Vamos a leer el primer párrafo y solo la primera línea del segundo párrafo. Dice: por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado, con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz,
descansó durante las horas sagradas del sábado. Cuando descansó en sábado, la creencia católica es que se debe guardar el domingo porque resucitó el domingo, cuando la clave aquí es que descansó el sábado y por eso se da honor al sábado, al séptimo día de la semana. Descansó de su obra de redención. Exacto. Y luego dice, al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena, etc. Por tanto, vemos otra vez la idea. Al principio, ¿quién descansó? El Padre y el Hijo, porque ellos fueron los que crearon la tierra y todo lo que en ella hay, igual que el hombre, igual que toda creación que se ha creado en el universo. Visto eso, como para que sedimente más la idea, vamos a ver un punto realmente interesante. Eso también era una creencia muy común en los tiempos de nuestros pioneros, en el inicio de nuestra iglesia, pero que con los años se ha ido o manteniendo o olvidando según la zona. Y me gustaría desempolvarla, rescatarla y, dialogar un poco sobre ella. ¿Es Cristo realmente hijo del Padre, o sea, hijo de Dios? A esa pregunta, ¿qué responderíais? ¿Que sí, que no? ¿Sí a partir de tal momento? ¿Sí desde siempre? ¿Sí desde cuándo? ¿Qué os parece? Así... Sí, desde siempre. Perfecto. Pues vamos con el primer texto. Juan 1, del 1 al 3. Vamos a ver algunos textos que ya mostramos la semana pasada, pero la semana pasada los mostré para poner de relieve su preexistencia. Hoy los vamos a encarar desde otra perspectiva. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí, ¿a qué principio se está refiriendo? ¿A antes de crear la tierra? ¿A antes de algo? ¿A qué creéis que hace referencia este principio? Porque en la Biblia aparecen muchos principios. Según lo que veis en el texto, ¿a dónde os lleva? Al principio de la creación de este mundo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada. Ese principio, según lo que veo yo, nos lleva a antes de que la primera cosa fuera creada. No solo la tierra, sino la primera cosa que creó. O sea, antes incluso de los ángeles. Y vamos a compararlo con otro texto. Proverbios 8, del 22 al 24. También lo vimos la semana anterior, para descubrir que la sabiduría que habla aquí era el mismo Cristo y que por tanto ya preexistía antes de venir a nacer a la tierra. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Yo veo una relación entre este principio y el principio de Juan 1, antes de que todo fuera hecho y antes de sus obras. Estamos en el mismo punto temporal. Ahí vemos que Jehová ya poseía a este verbo, con lo cual ya estaba ahí el verbo. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Vemos que dice, eternamente tuve el principado, desde el principio, con lo cual esta eternidad no es una eternidad absoluta, como puede ser cuando nos referimos al Padre, ¿no? Una eternidad que no tiene ni principio ni fin, porque si no, no diría desde el principio, es una contradicción, decir eternamente tuve el principado, pero desde el principio. Con lo cual nos está poniendo en un punto donde estaba con el Padre y aún no se había creado nada. Y vemos que en este punto dice que fue engendrada. Vamos a tratar este punto en las próximas diapositivas, a ver qué encontramos. Vamos primero con una cita de Patriarcas y Profetas, página 12, párrafo 2. Dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, quedaros con esta frase porque la vamos a ver durante toda la presentación. ¿Qué quiere decir el unigénito de Dios? Era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos.
Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Ese texto también lo vamos a ver más adelante para comprender qué nos está diciendo aquí. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara lo que hemos leído en Proverbios 8, del 22 al 30. Jehová me posee en el principio y ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, etcétera, etcétera. Con lo cual aquí vemos que el Espíritu de Profecía nos confirma que lo que habla Proverbios 8 está hablando de Cristo y que el principio era cuando este Cristo fue engendrado, antes de que todo fuera creado. Juan 3, versículos del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice, es un texto muy conocido, casi todos los cristianos se lo saben de memoria, dice que ha dado a su Hijo unigénito. Si tú das a un hijo, quiere decir que ya es hijo antes que lo des, ¿verdad? No das a alguien que se va a convertir en hijo, das a tu Hijo unigénito para que vaya al mundo, a nacer al mundo, y todo el que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo, no envió a un amigo, a un compañero, a un ser. Todo esto estamos yendo un poco deprisa, pero lo vamos a ver con calma en las siguientes diapositivas. Ahora solo estoy sentando unas bases y los textos que hablan que Dios envió a su Hijo. La palabra unigénito es la palabra griega en el Strong 34-39, que es monogenes, y quiere decir literalmente único nacido, específicamente solo, único de su clase. Este verbo, este Hijo unigénito que fue enviado al mundo, que cuando se encarnó fue conocido como Jesús, era el único nacido de Dios. Era, como decían los textos, el único engendrado de Dios. ¿Y todo esto qué quiere decir, verdad? Bueno, lo iremos viendo. Tiene dos raíces esta palabra. Es la palabra G3441, que dice específicamente solo o único, por implicación mero, solo, único. Y luego otra que es ginomai, que significa hacer que sea, generar. Específicamente llegar, usado con gran latitud, etcétera, etcétera. Por tanto, vemos que monógenes significa único nacido, el único de esta clase, el único que es así, y uno que ha sido generado. Génesis, único en su género también. No hay ningún otro ser en el universo que sea como era el verbo. Bueno, como es aún el verbo. Génesis 22 del 1 al 3 en adelante. He puesto este texto porque aquí vemos un paralelismo muy interesante entre Abraham y Isaac y el Padre y su Hijo Jesucristo. Y es para que razonemos acerca de la relación paterno-filial entre el Padre y el Hijo. Dice, aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí vemos que ha de ofrecer a su hijo, a su único. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío,
Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, que ya vimos el otro día que era el mismo Cristo, le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En fin, hemos leído todo este relato porque vemos que Abraham ofreció a su hijo, y eso es un paralelismo claro del sacrificio que iba a hacer Dios por la humanidad, dando su propio hijo, entregando a su propio hijo unigénito, como hemos visto en Juan 3:16, por ejemplo. Y yo me pregunto, ¿Abraham era padre de Isaac? ¿Isaac era el hijo de Abraham? ¿De forma literal? ¿O eran dos papeles? Eran dos amigos que se juntaron y dijeron: vamos a echar suertes, y a tu Abraham te ha tocado hacerme de padre, y a mí me ha tocado hacer de hijo tuyo. ¿Verdad que eran padre e hijo literalmente? No eran roles, no era una actuación teatral simulando que hacían eso. Si esto es un paralelismo, que lo es, con el sacrificio que hace el Dios, nuestro Padre, con su Hijo por nosotros, estamos viendo ya una línea de pensamiento donde nos hace ver que Cristo, el Verbo, antes de venir a la tierra ya era hijo, y era literalmente hijo de su Padre, porque de tal manera dio Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y luego en otras citas veremos que le costó bastante hacer este paso, porque es muy distinto dar a un amigo o a un compañero Dios como tú que dar a tu propio hijo para que vaya a morir. Hebreos 1, versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿A quién constituyó heredero? A su Hijo. ¿Y por qué era heredero? ¿Porque le plació al Padre o porque había algo más? Lo veremos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio del mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ello, el Hijo superior a los ángeles. Vemos que este ser heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. Obviamente heredó el nombre del propio Dios, el nombre de Jehová. Y versículos del 5 al 8. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y aquí cita Salmos 2:7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Eso cuándo fue? ¿Eso fue cuando vino a nacer a la tierra? Sí. Hay mucha gente que dice que sí, pero la respuesta es no. Porque fijaros el siguiente versículo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, por tanto antes no era cuando introduce al primogénito en el mundo, era en otro punto, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad
es el cetro de tu reino. Por tanto, aquí vemos que cuando dice yo te he engendrado y él me será mi hijo, aparte de ser una auténtica realidad literal, no una especie de actuación teatral o un rol al que acordaron legar dos dioses, no fue cuando introdujo al primogénito del mundo, fue antes. Porque la realidad es que no tenemos dos dioses que se hicieron amigos y hicieron un plan de redención. Tenemos a un Dios, que es el Padre, y a su Hijo, Jesucristo, el Verbo, que heredó el mismo nombre que Él y que es de la misma sustancia y que es plenamente Dios en el sentido más elevado como el Padre. La teología de hoy es bastante distinta a esto, que es realmente lo que nos explica la palabra de Dios. Y lo vamos a ver más claro con otras citas. Ahora solo estamos como introduciendo contextos bíblicos. Entonces, una cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280, párrafo 3. Esta cita está comentando los versículos que hemos visto ahora. Están en el párrafo anterior, no lo he puesto para no alargarnos. Dice Elena White después de ver estos versículos de Hebreos, Dios es Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Es una obviedad, ¿verdad?, después de lo leído. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Esto ya hemos visto y aún lo veremos más, que fue en la eternidad, no fue cuando vino a nacer en la tierra. Fue antes de venir a nacer como hombre, antes de revestir su divinidad con humanidad, con naturaleza humana. Una cita tremenda. Señales de los tiempos, 30 de mayo de 1895, párrafo 3. Se ha hecho una ofrenda completa, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. No un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre, y con todo el brillo de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Revio Angela, el 9 de julio de 1895, párrafo 13. El Padre Eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, engendrado, arrancado de su seno, al que fue hecho en la imagen expresa de su persona, y lo envió a este que ya fue hecho así, lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Él está dispuesto a hacer más de lo que podemos pedir o pensar. Un escritor inspirado hace una pregunta que debe hundirse profundamente en cada corazón. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿no creerá todo el creyente en el Señor Jesucristo? Puesto que Dios ha hecho tanto por nosotros, como por amor de Cristo, ¿no le mostraremos nuestro amor por obediencia a Él? Sus mandamientos, siendo hacedores de su palabra, consagrándonos sin reservas a su servicio. El Padre, el Dios eterno, que dio a su Hijo, hizo este tremendo sacrificio, ¿no le entregaremos todo a Él? ¿Seguiremos negándolo? ¿Seguiremos viviendo nuestra vida sin guardar los mandamientos de Dios, teniendo de menos la Biblia, prácticamente riéndonos de los mensajeros bíblicos? ¿Verdad que no? Entendiendo esto así, cambia, ¿verdad?, las perspectivas y la mentalidad de cada uno respecto a lo que es la divinidad y lo que es este universo y esta tierra. Vamos a ver un pequeño apartado, porque hemos hablado de Cristo engendrado. ¿Engendrado es creado? ¿Quiere decir lo mismo? ¿Qué pensáis? Cuando algo es engendrado, es algo que sale de dentro de uno. Cuando algo es creado, a través de materiales que podamos tener en la naturaleza, por ejemplo, esta mesa que es de madera, algún día alguien fue, cortó un árbol y a través de una serie de procesos dio lugar a esta mesa. Por tanto, esta mesa no salió de la persona que la creó, salió a través de procesos de materiales que hay afuera. En cambio, cuando algo es engendrado, y todos nosotros somos engendrados por nuestros padres, es algo que se forma por sustancias que hay en nosotros dentro de la propia persona y luego al cabo de un tiempo sale. Lo digo porque hay mucha gente que cree que engendrado y creado es lo mismo, y no es así, ni siquiera en el diccionario sale así. En el diccionario de la Real Academia Española dice que creado
es algo que se crea a partir de la nada, ¿no? Como Dios hizo, de la nada, pum, creó las cosas. Nosotros lo hacemos a partir de cosas existentes, ¿no? Madera y demás. Y engendrado es dar vida a algo. Es algo que sale de uno. Y lo vamos a ver porque, mirad, aquí está en inglés. Hay una pregunta que se hizo en la Review and Herald del 17 de abril de 1883 en el periódico adventista, que dice esta persona, pregunta si creado es lo mismo que engendrado, etc. Y hay la respuesta adventista de aquel tiempo. Dice, por favor, me podría decir con esas escrituras, con las escrituras que claramente dicen que Cristo es un ser creado? Pregunta esta persona a los editores de la Review and Herald. ¿Y qué contesta el adventista? Dice, usted se equivoca al suponer que los adventistas del séptimo día enseñan que Cristo fue creado. ¿Qué creen? ¿Qué creían? Porque ahora ya no creen así. Ellos creen, por el contrario, creen que fue engendrado del Padre y que Él puede llamarse Dios y adorado como tal. Ellos creen también que los mundos y todo lo que es fue creado por Cristo en unión con el Padre, como vimos la semana anterior. Ellos creen, sin embargo, y este punto lo vamos a ver muy brevemente ahora porque hay mucho misterio aquí y no podemos llegar a comprender esto. Ellos creen también que en algún lugar de las edades eternas del pasado había un punto en el que Cristo vino a la existencia. Ellos piensan que fue necesario que Dios haya precedido a Cristo en su ser, para que pudiera haber sido engendrado por Él y ser sostenido con Él en relación de hijo, porque si no, es como una representación teatral. Ellos sostienen que la personalidad distinta del Padre y del Hijo refuta la idea tan absurda de la Trinidad, y esta es la Trinidad católica, porque vamos a ver qué dice, la Trinidad que más cree el mundo cristiano y sobre todo el catolicismo, la idea tan absurda de la Trinidad que insiste en que Dios y Cristo y el Espíritu Santo son tres personas y sin embargo son una. Con lo cual es ese tipo de Trinidad que hay un ser que se manifiesta en tres personas. Ahora, depende de qué momento hace de Padre, depende de qué momento hace de Hijo, depende de qué momento hace de Espíritu Santo. 3 en 1, 1 en 3 en definitiva. Eso lo refuta porque si el Padre dio a su Hijo y lo engendró en un punto del pasado, la idea de la Trinidad no tiene sentido. Sin embargo, son una persona. Los adventistas del séptimo día sostienen que Dios y Cristo son uno en el sentido de que Cristo oró para que sus discípulos sean uno en espíritu, propósito y labor. Por tanto, vemos que engendrado no es creado, son conceptos totalmente distintos. Y vemos lo que siempre creyó el adventismo, y ya en 1883. Y ahora vamos a ver el texto de Miqueas 5.2 y luego una cita de Elliot Wagoner de 1890, donde nos habla muy bien de este versículo, porque se puede interpretar de varias maneras. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La palabra eternidad es el Strong hebreo H5769, que es la palabra olam, y significa escondido, específicamente punto de desaparición, generalmente tiempo fuera de la mente, ya sea pasado o futuro, específicamente eternidad. En definitiva, es una palabra que se usa en distintos sentidos en la Biblia. Si buscáis en la Biblia, a veces en sucesos que tienen un principio, pero que van a durar cierto tiempo, dice, durante ese tiempo serán olam, serán eternos, pero no quiere decir que sea una eternidad sin principio y sin fin. Hay que ver en cada caso a qué se refiere esta palabra. Y eso, como ejercicio, podéis buscar todas las veces que sale olam en la Biblia, y iréis comparando los distintos textos. En ese sentido, que habla claramente de Cristo, vemos que nos pone en un principio tan alejado de las edades eternas que es un punto de desaparición, es un tiempo que se nos escapa completamente de nuestra mente porque nosotros somos seres finitos, no podemos entender la eternidad. Y Wagoner lo vio muy bien en su libro Cristo y su justicia, página 15 en español, en inglés no sé si era la misma página, está en el capítulo Cristo es un ser creado, él defiende que no, y lo muestra, que es lo bíblico obviamente. Y aquí nos dice unas cosas muy interesantes, que nos enseña el pensamiento que siempre ha tenido el adventismo, hasta cierto punto que se empezó a infiltrar
infiltrados católicos, jesuitas, evangélicos, etc., a mediados de los 50 más o menos, del siglo XX. Dice, las Escrituras declaran que Cristo es unigénito Hijo de Dios. Es unigénito o engendrado, lo hemos visto en los textos, no creado. En referencia a cuándo, no nos corresponde a nosotros el indagar, ni podrían nuestras mentes comprenderlo, aun si se nos explicara. ¿Por qué? Pues porque es en las edades de la eternidad, es desde los siglos de los siglos, es un tiempo que se nos escapa por completo. No había cómputo humano, no había tiempo para poder ser contado en aquel punto tan remoto. El profeta Miqueas nos dice todo lo que podemos saber acerca de ello en estas palabras, lo que hemos leído. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y dice Waggoner, hubo un tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios, del seno del Padre, Juan 8:42 y Juan 1:18. Pero fue tan atrás en los días de la eternidad que para el entendimiento finito significa sin comienzo. Y ahora vamos a ver unos textos más y os voy a leer, no aparecerán aquí, aparecen en mi móvil, unas citas muy concretas de Elena White que, entendidas de esta forma, como entendían siempre los pioneros, van a cuadrar a la perfección. Después de esto, Cristo tiene vida original, tiene vida, por tanto, eterna. ¿Pero por qué es así? Hay que entenderlo. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Él también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por tanto, ¿por qué en este verbo, en el Hijo de Dios, estaba la vida, esta vida eterna, esta vida original que ya tiene el Padre? Porque el Padre le dio, digamos, el privilegio de tenerla. El Padre le dio esta vida al Hijo y por eso Él es Hijo de Dios. Tiene su misma naturaleza, tiene por tanto su misma vida en el sentido más puro de la palabra. Vida original, vida que, como vamos a ver en una cita, es no prestada y no derivada. Aquí está, Mensajes Selectos, tomo 1, página 348, párrafo 1 y 2. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mundo no vio a la divinidad en el humilde varón de Nazaret. El unigénito Hijo del Dios infinito, es importante, del Dios infinito, Hijo del Dios, estuvo en el mundo y los hombres no lo conocieron en su verdadero carácter. Y aquí viene lo interesante. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad. La vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El Verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo, o sea, todos nosotros. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios. Y eso lo dice Eclesiastés, que cuando mueres el espíritu vuelve a Dios. No se queda pululando por ahí y apareciéndose a la gente, sino que se lo guarda a Dios y lo devuelve o bien en la primera resurrección o bien en la segunda, depende de si ha sido salvo o no. Por tanto, esta vida no nos pertenece, en cualquier momento nos la quita y dejamos de ser. En cambio, la vida que tiene el Hijo es la vida que tiene el Padre, una vida que no se la puede quitar nadie, es vida en el sentido más elevado, es vida pura, es vida inmortal. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, dijo en Juan 10:18. Por eso pudo morir, por cierto, pero eso es otro tema. En Él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Y es muy interesante, porque en el Deseo de todas las gentes aparece una cita muy similar en la versión española que dice que tiene una vida que no proviene ni deriva de otra. Es una traducción que no es correcta, porque si vamos a la versión inglesa del Deseo de las gentes, dice exactamente lo que dice aquí en Mensajes Selectos. Dice que en Él estaba la vida original, coma, no prestada, coma,
no derivada. Es muy distinto a decir que no proviene de otra, porque eso anula que el Padre, como dice la Biblia, le pudiera dar esta vida. ¿Por qué lo traducieron mal? A saber, no lo sé, yo no fui el traductor. Pero es curioso que ahí se traduzca mal, y es muy fácil comprobarlo yendo a la versión inglesa, y aquí se traduzca bien. Es muy interesante. Esta vida la podemos poseer solo mediante Cristo. No puede ganarla, o no podemos ganarla. Nos es dada como un don gratuito, si cree en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo unigénito, a quien has enviado. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Por tanto, si creemos, y mejor dicho, si conocemos al Dios verdadero, al Padre, y a su Hijo Jesucristo, y creemos que Él dio a su Hijo por nosotros, y creemos en su victoria y aceptamos su justicia, solo así podemos ser participantes de la naturaleza divina, que es la vida original de Dios. Como dice Pedro, debemos ser participantes de esta naturaleza divina, de esta vida espiritual original de Dios. Hemos visto mucho, hemos visto Hijo engendrado, Hijo unigénito, hemos visto que su vida es vida original, que esta vida le fue dada por el Padre. Y ahora vamos a adentrarnos más en dejar nítidamente claro si ya era hijo antes de encarnarse o a partir de su encarnación. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos tener bastante claro que sí, ya era hijo literal de Dios antes de venir a la tierra. Pero aún hay más citas y más textos que lo van a dejar con una claridad tan meridiana que es imposible pensar algo distinto, digamos, leyendo esto. Lucas 1, 31 al 35. Esos versículos son el clavo ardiendo a donde se agarra la mayoría de cristianos para decir que Cristo fue hijo o es considerado hijo a partir de nacer en la tierra. Vamos a ver si la inspiración lo corrobora o dice absolutamente todo lo contrario. Para recordar, dice Lucas, y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Se lee esto y se dice, ¿veis? A partir de nacer en María, a partir de humanizarse, es cuando el verbo es llamado Hijo de Dios. Por tanto, es un título, es un rol que ha tomado con el Padre para que nosotros entendamos mejor el amor de Dios con la raza humana. Bueno. Mensajes Selectos, tomo 1, página 265, párrafo 1, y luego creo que leeremos el 2 también, que es ahí donde está la clave. Dice, antes de que se establecieran los fundamentos del mundo, Cristo, el unigénito de Dios, antes que se establecieran los fundamentos del mundo, aún no se había humanizado, se comprometió a convertirse en el redentor de la raza humana, si pecaba Adán. Adán cayó y aquel que era participante de la gloria del Padre antes de que el mundo fuese, este es un texto que sale en Juan que pude haber puesto el otro día también, demuestra que ya preexistía antes de venir a la tierra. Si dice, glorifícame a mí con la gloria que tuve antes contigo, es obvio que ya existía antes. Puso a un lado su manto real y su corona regia, y descendió de su elevada autoridad a fin de llegar a ser una criatura en Belén, para que pudiera redimir a los seres humanos caídos pasando por el terreno donde tropezó y cayó Adán. Se sometió a sí mismo a todas las tentaciones que el enemigo emplea contra los hombres y las mujeres, y todos los asaltos de Satanás no pudieron hacerlo vacilar de su lealtad al Padre. Viviendo una vida sin pecado, testificó de que cada hijo e hija de Adán puede resistir las tentaciones del que primero trajo el pecado al mundo. Aquí viene el punto. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Si alguien gana en un nuevo sentido algo, es que ya era esto antes, pero simplemente varía un poco ahora. O amplía. Y veremos qué es lo que amplía aquí. Dijo el ángel a María,
El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu de Profecía, comentando este texto, que es, como he dicho, clavo ardiendo para demostrar, entre comillas, que Jesús fue hijo a partir de su encarnación, vemos que ella no lo veía así, absolutamente para nada, sino que es el llamado Hijo de Dios porque gana este título en otro sentido, pero ya lo era antes. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo, el Hijo de Dios, y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. Por tanto este es el nuevo sentido. Era Hijo de Dios e Hijo de hombre, porque ahora estaba unido a la raza humana. Y aún hay más, hay citas mucho más claras, ya veréis. Cuanto más en Señales de los Tiempos, 21 de noviembre de 1895, y en Mensajes Selectos tomo 3, página 144.2, cuanto más pensemos acerca de Cristo convirtiéndose en un bebé sobre la tierra, tanto más admirable parece este tema. ¿Cómo podía ser que el niño indefenso del pesebre de Belén siguiera siendo el divino Hijo de Dios? ¿Cómo? Tomó nuestra naturaleza caída, encima no se contaminó su naturaleza divina impecable. ¿Cómo puede ser que siguiera siendo llamado el Hijo de Dios? Eso es el misterio de la piedad. Aunque no podamos entenderlo, podemos creer que aquel que hizo los mundos por causa de nosotros se convirtió en un niño indefenso, aunque era más encumbrado que ninguno de los ángeles, aunque era tan grande como el Padre en su trono de los cielos, llegó a ser uno con nosotros. En él, Dios y el hombre se hicieron uno, y es en este acto donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. Mirando a Cristo en la carne, miramos a Dios en la humanidad, y vemos en él el brillo de la gloria divina, la imagen expresa de Dios el Padre. Por tanto, ¿era hijo antes de encarnarse, sí o no? Por supuesto que sí. Y aquí fue hijo de Dios ampliadamente de otra forma, porque también era hijo del hombre. Por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo efectuó la redención de los hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose Cristo en otro, sino tomando él mismo la humanidad. Así Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que él hizo. La obra de la redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo, efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con él, así como él es uno con el Padre, para que Dios amara al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. Pasamos a la siguiente. Mensajes Selectos tomo 1, página 301, párrafo 2 y página 302, párrafo 2. Únicamente en Cristo se encontraban esas cualidades. Revistiendo su divinidad con humanidad, vino a la tierra para ser llamado Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Aquí lo tenemos. Era Hijo de Dios y ahora es Hijo de Dios en otro sentido, porque también es Hijo del Hombre. Era la garantía para el hombre, el embajador para Dios, la garantía para el hombre al satisfacer mediante su justicia, la de Cristo, las demandas de la ley de Dios en lugar del hombre, y el representante de Dios al hacer manifiesto su carácter ante una raza caída. Y luego, si vamos más abajo, dice, en medio, porque cuando quiso asegurar a los hombres de la inmutabilidad de su consejo, dio a su unigénito Hijo para que viniera a la tierra y tomara la naturaleza humana. ¿Dio a quién? A su Hijo unigénito para que viniera a la tierra y se revistiera su naturaleza divina de naturaleza humana. No solo por los cortos años de vida, sino para retener esa naturaleza en las cortes celestiales como garantía eterna de la fidelidad de Dios. Por tanto, aquí vemos, nunca más volverá a ser el verbo tal cual, siempre mantendrá su naturaleza humana, siempre será un hermano para nosotros. Por eso, ya no solo es Hijo de Dios, sino que es Hijo de Dios e Hijo del Hombre para toda la eternidad. Por eso lo sigue siendo, pero es en otro sentido también, a partir de que se humaniza. Y esta cita es realmente tremenda. Hubo ángeles en Cada día con Dios, página 126. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Eso fue mucho antes de que el Hijo se encarnara. Cayeron de su elevada condición
porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. Y aquí, atención, porque cuando leemos esto creo que nunca más volveremos a pensar igual. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. ¿A quién lo querían ocultar? A los otros ángeles y también a los humanos. Y aquí faltaban siglos para que viniera a encarnarse. Por tanto, ya querían ocultar en el cielo que Cristo era el único ser que podía penetrar entre los designios del Padre, que era el Hijo de Dios. Lo querían hacer como uno de ellos. Satanás sintió celos de Cristo y quería ocupar su lugar. Por tanto, lo que querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Era su comandante. No tenemos por qué consultarlo, nosotros ya somos suficientes. Eso fue la rebelión en el cielo. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. Por tanto, yo cuando leí esto hace años, pensé, entonces, todos los cristianos que afirman que Cristo fue hijo a partir de su encarnación, ¿por quién están siendo guiados? ¿Quién les está influenciando este pensamiento? Pues el mismo que lo influenció a los ángeles en el cielo, para que se rebelaran. Quiere ocultar sea como sea, porque así destruye el plan de redención y destruye el amor de Dios hacia sus criaturas. Quiere ocultar que Cristo es el unigénito Hijo de Dios de forma literal desde siempre, desde la eternidad. Patriarcas y Profetas, página 43. El Hijo de Dios, el glorioso, soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podría salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y a su Hijo. No iba a separar a dos dioses o a dos amigos o a dos compañeros que hicieron una especie de pacto o negociación para ver quién interpretaba qué. Iba a separar al Padre de su Hijo. Como hubiese separado a Isaac de Abraham, si no hubiese venido el mismo Cristo y decir, vale, he visto tu fidelidad, mata al carnero, no mates a tu hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Página 44. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador. Mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo, mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación del consejo de paz, Zacarías 6:13, en favor del hombre caído. Era una conversación que tuvieron el Padre y el Hijo. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Una vez más, entregó a su Hijo. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre envió a su Hijo a morir por nosotros. Oh misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio que de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Es un misterio que nunca terminaremos de profundizar por completo. Estaremos siempre estudiando, aquí y en la eternidad, los que sean salvos. 12.3. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Eso ya es lo último, porque vamos a leer un relato que pasó en el cielo y vamos a ver cómo el vocabulario es como lo que hemos visto. Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo. Antes de encarnarse. El Padre obró por medio de su Hijo
en la creación de todos los seres celestiales. Una vez más, el concepto de Génesis 1 y especialmente de Génesis 1:26, y antes también de la creación de la tierra, la creación de los ángeles, la creación de absolutamente todo. El Padre obró por medio de su Hijo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, dice Colosenses 1:16. Los ángeles son los ministros de Dios, que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder, tiene la supremacía sobre todos ellos. Un trono de gloria, excelso desde el principio, era el lugar de su santuario, una vara de equidad, el cetro de su reino, alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios, y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Para lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual después de la de Cristo era la principal entre las huestes de Dios. Por tanto, estaban el Padre, el Hijo, que era literalmente el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios en los tiempos de la eternidad, incontable para nosotros, y luego ya estaba el ser creado más importante, que era Lucifer. Él sí que fue creado, no tiene nada que ver con el Hijo. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío no dejó ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia iniciara, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. El Rey del Universo convocó a los huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo, y dio a conocer cuál era la relación que tenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del ser eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la Deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad, a nadie más, a ellos dos. Quería dejar claro esto antes de que se iniciara la rebelión, que por desgracia al final cuajó. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo y postrándose ante Él le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció que por algún tiempo arrestarlo con ellos. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por miles y alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser eterno, al igual que los inmaculados adoradores. Su alma se llenó de amor hacia el Padre y el Hijo, pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria. Volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. La hueste celestial lo amaba y reverenciaba. Él quería ser igual que el Hijo. Quería también esta sustancia divina, pero era imposible, es un ser creado. Se deleitaban en cumplir sus órdenes y estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Era el más preeminente de todos los seres creados, pero ni así tuvo suficiente Lucifer. Sin embargo, él era así, tenía mucha gloria, mucha sabiduría, también lo reverenciaban, cumplían sus órdenes. Pero sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre
en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué?, se preguntaba el poderoso ángel. ¿Por qué debe tener Cristo la supremacía?, se preguntaba. ¿Por qué se le honra más que a mí? No se había efectuado, en la página 16. Hemos visto cómo el Padre reúne a su Hijo y reúne a todos los ángeles y dice: mirad, este es mi Hijo, es vuestro comandante, es igual a mí, siempre está conmigo y es el único que puede entrar en mis concilios. Yo y Él lo hablamos y lo decidimos todo, ningún ser creado va a entrar aquí. Pero es una muestra, eso no quiere decir que a partir de este momento fuera así, sino que siempre había sido así. Dice la cita: no se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Y luego la última diapositiva, que ya no tiene que ver, digamos, con el tema. Por tanto, ¿qué hemos visto hasta aquí? De forma, al menos a mi entender, yo cuando leo esto lo veo todo tan claro, tan nítido, que solo los prejuicios o preconceptos podrían hacerme encarar en otra dirección y rechazar lo que claramente está explicitado en la Biblia y en el espíritu de profecía. El otro día vimos que Cristo preexistió. No fue hecho para venir a la tierra y a partir de aquí empieza su vida. Ya preexistía desde las edades eternas, porque por Él fue creado todo. Cuando solo estaba el Padre, luego Él fue engendrado y no había nada más, todo fue creado. Por tanto, tiene una vida imposible de contar para nosotros. Podemos contar su vida humana, pero su vida anterior se escapa completamente de nuestras mentes finitas. Vimos que el ángel de Jehová también era Cristo y que Él se había aparecido durante siempre toda la historia del plan de redención y de toda la tierra a los seres humanos. Hemos visto hoy que en un punto remotísimo de la eternidad, que para nosotros es incontable, es para siempre, Cristo fue engendrado del Padre y por eso es su Hijo unigénito, de su misma sustancia, con su misma autoridad, con su mismo poder, Dios en el sentido más elevado, Dios existente de siempre. Y mira, os voy a leer una cita muy rápidamente del Espíritu de Profecía, que entendiendo, como hemos visto, que Dios, que el Padre, le dio tener vida original, vida no prestada, vida en el sentido más elevado a Cristo, como el Padre le dio eso, Él tiene esa inmortalidad, tiene esa vida eterna, pues podemos entender mejor esta cita. Dice aquí Cristo, en Signs of the Times, 3 de mayo de 1899, dice: aquí Cristo les muestra que aunque podían calcular, lo que he dicho ahora, que su edad no alcanzaba los 50 años, su vida divina no podía ser calculada por cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se puede medir con cifras. ¿Por qué? Pues porque tiene la vida original de Dios. Siempre ha estado esta vida. Es imposible medir su vida y su existencia porque fue engendrando los días de la eternidad, desde los siglos de los siglos, en un tiempo que no había tiempo, por decirlo así. No se calculaba el tiempo, como bien interpretó Waggoner, tal y como hemos visto. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y autoexistente. ¿Por qué? Pues porque su vida no se la quita a nadie, tiene vida original, tiene vida inmortal, nadie puede quitarle la vida, ni el propio Padre. El mensaje que le comunicó a Moisés para ser dado a los hijos de Israel fue: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vimos que Cristo era el que estaba en la zarza. Luego, al hablar de su preexistencia, Cristo transporta la mente al pasado de las edades sin fin, donde no se podía calcular el tiempo. Nos ofrece la certeza de que nunca hubo un tiempo cuando Él no estuviera en compañerismo eterno con Dios. Aquel cuya voz escuchaban los judíos entonces había estado con Dios como alguien que siempre lo hubiera acompañado. Esto está en Exaltad de Jesús, página 11, párrafo 7. Y luego esto lo hemos leído en otra cita. Por tanto, hemos visto que Cristo tiene en sí vida original, fue engendrado en las edades de la eternidad y que es Dios en el sentido más elevado. Vimos que el Padre el Padre y el Hijo no son dos títulos, no son dos roles, no son dos seres Dios que se encontraron un día y dijeron: bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un trato. Tú ahora echamos suertes, tú serás mi Padre y yo seré tu Hijo y otro será el Espíritu Santo. Mira, este está bien porque como ni siquiera tiene forma corporal, fantástico, pero el que le toca ser hijo, ¿qué? ¿No? O sea, esa idea de que
el padre y el hijo tienen roles y que uno hace de padre y uno hace de hijo, lleva al punto ese de la sátira, incluso de ser cómico. Porque dices, madre mía, al que le tocó ser hijo, le toca venir a bajar, revestirse de humanidad, sufrir como nadie, morir, arriesgarse a perder la vida. Imposible. Hemos visto que para nada. Lucas 1:35 nos deja bien claro que la interpretación correcta es que cuando vino a la tierra fue hijo de Dios en un nuevo sentido, pero ya lo era antes. Hemos visto por la Biblia y el Espíritu de Profecía que el hijo es hijo literal del Padre y que el Padre dio realmente a su hijo para venir a morir por la raza caída. No fue un acto teatral, fue un acto de amor inconmensurable que estaremos tirando hasta la eternidad, de un acto de amor hacia nosotros. O sea, es que no salen ni las palabras. Es imposible de entender este amor y el sacrificio enorme que tuvo que hacer el Dios eterno, sin pecado y existente desde siempre, de dar a su Hijo unigénito, el único nacido, como hemos visto, el único de su clase, el único ser que tiene naturaleza divina aparte del Padre, darlo, venir a revestirse, que ya es humillante, de una naturaleza humana caída, y venir a morir por nosotros reteniendo siempre esta naturaleza. O sea, en definitiva, es un tema que a mí me apasiona porque es tan profundo y tan mal interpretado y tan desechado actualmente que me da incluso tristeza real de corazón el cómo el pueblo adventista, antes teniendo una verdad tan clara, la ha ido perdiendo a través de los años. Y ahora dicen que son roles, no es el Padre literal ni el Hijo literal. ¿Qué va? Nunca fue engendrado. Dio su Hijo porque vino a nacer de María, pero antes no era Hijo, era el Verbo. Qué tremendo error, qué tremenda Babilonia tenemos en la mente, ¿verdad?, actualmente. Por tanto, una petición, Jeremías 6, versículos 16 y 17. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Con lo cual, llegados a este punto y habiendo visto el tema anterior y habiendo visto este tema, ¿cómo actuaremos? La Biblia y el Espíritu de Profecía nos dicen claramente lo que hemos visto. ¿Vamos a volver a la senda antigua? O, en el caso que no os hayáis ido de la senda antigua, ¿seguiremos caminando por la senda antigua? ¿O oiremos cantos de sirena y diremos que no son padre e hijo, que son roles y que todo es una especie de actuación teatral? ¿Andaremos o diremos como estos de aquí de Jeremías: no andaremos? ¿Escucharemos o nos taparemos los oídos y me hago el despistado y no he visto nada? ¿Sabéis? Lo que determina salvación o perdición es cuando llega la verdad a uno, cuando llega la verdad a una persona. No es tan importante conocerla y predicarla, sino el cómo se acepta. Si viene la verdad y la aceptamos de corazón y la estudiamos y luego la predicamos, bien, pero si viene la verdad y la rechazamos, Dios no nos va a bendecir. Y si viene la verdad, la aceptamos y luego la predicamos de forma autoritaria y la predicamos de una forma que no está bañada y, digamos, protegida por el Espíritu de Dios, tampoco es correcto. Debemos conocer la verdad, debemos aceptarla con la ayuda del Espíritu de Dios, debemos comprenderla, estudiarla, profundizarla y luego debemos predicarla con amor y con la máxima claridad posible a todos los otros, porque la mayoría de gente cree equivocadamente este tema no porque quiera creerlo, sino por ignorancia, porque siempre le han enseñado otra cosa y nunca se ha preocupado de estudiar, y ellos, pues muy sinceramente, repiten el error. Pero cuando llega la verdad y uno se da cuenta que está en error, toca arrepentirse, toca estudiar y toca volver a las sendas antiguas y no decir no andaremos o no escucharemos. Toca no atacar, como muchas veces se hace, al mensajero y en su persona a Dios, y toca dar la gracia a Dios por haber recibido esta verdad. Ese es mi deseo. Deseo que la paz de Dios esté en todos nosotros, que Dios nos lleve al conocimiento de toda la verdad y que realmente la aceptemos de corazón con la ayuda del Espíritu de Dios. Es mi deseo para nosotros y para todas las personas que puedan ver esta predicación por internet. Porque es un tema que parece poco importante, pero es un tema vital. Porque si no conocemos a nuestro Creador y no conocemos la relación que hay entre el Padre y el Hijo, es que no tenemos base del Evangelio. Nuestra base es errada. Estamos poniendo hojarasca sobre hojarasca. Si la base no es correcta, todo lo demás tampoco lo será. Si tenemos la base correcta, empezaremos un camino real y seguro. Quizá lento, pero firme y seguro.
y llegaremos al final a la salvación que tantos deseamos. Que Dios os bendiga.